Dios transformó mi vida y de verdad que siento que lo ha hecho en este último año. Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo lo que no dije podcast. Llevo 7 semanas sin subir uno, pero es que de verdad han pasado miles de cosas, pero el episodio de hoy lo tengo tan vivido porque acabo de vivir un retiro de 4 días que ahora les voy a explicar. Y lo tengo tan vivido también en el alma porque siento que cada día Dios se hace presente en cada una de mis acciones, ¿no? Al final nosotros somos un canal por el que Dios pasa y se comunica y pasan cositas. Entonces, el episodio de hoy va a ir sobre cómo Dios ha transformado mi vida, cómo fue que tocó mi corazón, cómo me hice, ¿no? Una sirvienta de Dios. Y siento que si te rechina un poquito la palabra Dios, sustitúyela por universo, sustitúyela por fuente, por energía, por lo que tú quieras. Yo no tengo conflicto con la palabra Dios, para mí Dios es igual a universo, y como no tengo conflicto con esa palabra, la digo abiertamente. Y no vengo a hablarte de religión, porque para mí Dios no necesariamente es religión, para mí Dios no necesariamente es iglesia. Entonces quédate a escuchar para ver si coincidimos en lo que para mí es Dios. Vamos a empezar con este podcast. Y quiero decirte que durante gran parte de mi vida he sido atea. He sido muy, incluso ya ni siquiera atea, porque atea siento que es no creer, sino yo sentir como mucha rabia y mucha ira. A mí de pequeña soy bautizada por la Iglesia Católica, pues lo típico que te bautizan en casa. Bueno, no en casa bien, sino en una iglesia y te bautizan, bueno, porque es la voluntad de tus papás. Y luego una va creciendo y luego en la adolescencia fui más bien atea porque mi papá se hizo de una iglesia evangélica y venían al culto a casa de mi papá, que yo vivía los fines de semana con mi papá, bueno, tenían custodia compartida, entonces los fines de semana lo pasaba con él y no me gustaba, era un ambiente que no me gustaba y además muy influenciada, decir, por mi mamá, porque mi mamá ha tenido muy malas experiencias con los pastores o con las iglesias, entonces entiendo su punto de vista, yo también pensaba como ella, pues que los pastores eran unos vividores, porque es verdad que uno de ellos, me acuerdo cuando era adolescente, pues una de las cosas que decía es que trabajar era pecado y que a él le tenían que dar el dinero pues la gente, ¿no? Que iba. Entonces, claro, ella tiene una imagen así de la iglesia. Y la entiendo. Entonces también como muy influenciada por parte de ella, luego mi papá me obligaba. Y este es uno de los puntos que quiero tocar y es que siento que si no soy mamá, pero yo ahora mismo que soy creyente, siento que obviamente mi hijo se va a educar en un ambiente creyente porque soy sirvienta de Dios, pero si mi hijo no decide creer, no lo voy a obligar porque siento que Dios toca tu corazón cuando es el momento. No, nadie tiene que obligarte a creer. Dios existe y Dios no te castiga, pero bueno, vamos a ir pedacito a pedacito comiéndonos todo el pastel de Dios. Y eso sí, dejar súper claro como si tu novia, si tu novio no es creyente, no somos nadie para obligar a que crea. Tú ora por esa persona y Dios tocará su corazón tarde o temprano. Y si no, también está bien. Y si eso contigo no resuena, mira a ver dentro de tuyo por qué te rechina. Y si al final no concuerdan con tus valores, deja a esa persona o no insistas. No quieras cambiar ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a nadie. Al único que tienes que cambiarte es a ti. A la única persona que tú tienes que cambiarte es a ti. Dicho esto, mi papá, sigamos con la línea del tiempo, me obligaba a ir a la iglesia evangélica y no, yo no estaba para nada de acuerdo. Y bueno, cuando empieza ya la preadultez, a los 20 o así, empecé en el mundo del desarrollo personal. Entonces, lo que para mí era Dios, ya fui creyendo en un universo, una energía. Iba comprobando como que la energía existía, porque empecé a creer en la manifestación, iba viendo cómo las cosas se daban, en lo que te enfocas se expande y todas estas frases que te dicen en el desarrollo personal, que realmente aún sigo creyendo en ello. Y bueno, hasta que ya ahí a mis 23, 24 entra la espiritualidad. Y la espiritualidad entró con Conversaciones con Dios 1. Este libro para mí ha sido un antes y un después en mi vida. No sé cuántas veces lo he recomendado, no sé cuántas personas se lo han leído gracias a mí, gracias a mi canal, pero de verdad, si me estás escuchando en Spotify, estoy haciendo comillas porque siento que nada es por mí, sino todo es a través de Dios. Él es el que guía al final y ese libro a mí me cambió la vida, me hizo ver qué era Dios, quién era Dios. Y además es un libro que calibra bastante alto. Para quien no esté familiarizado con los niveles de calibración, digamos que hay un psiquiatra que se llama David Hawkins que hizo un estudio
a través de la kinesiología. Entonces, el estudio va de 0 a 1000. Y digamos que a ver si me lo explico bien. A partir de 200 se produce como un cambio de frecuencia, ¿no? De 0 a 200, pues digamos que es una energía muy bajita, que es la vergüenza, la culpa, la apatía, el miedo. Y no es mejor ni peor, porque cada nivel de conciencia atrae unas cosas. Entonces, de 200 para arriba, pues son niveles más elevados de frecuencia, que ya viene como la alegría, la paz, el coraje. Son niveles como con más energía. Y para poner un ejemplo, Jesús, por ejemplo, calibraba en 1000. Krishna también, Buda también. Entonces, Conversaciones con Dios fue calibrado y calibraba como en 400 y algo. Entonces, hay bastante energía en Conversaciones con Dios. Quería recalcar esto, para mí es muy importante porque hay muchos libros allá afuera de desarrollo personal, de espiritualidad, y el 80% no pasa de 175. Si el nivel de auge estamos en 200, que a partir de 200 como que se ve, para que nosotros le entendamos como el bien, que no hay ni bien ni mal, sino como pues niveles superiores de energía. Los niveles inferiores, pues la mayoría de libros, el 80%, estamos hablando que el 80% de libros calibran por debajo. En fin, definitiva, Conversaciones con Dios es un libro que calibra bastante alto. Y a mí me cambió la vida. Para mí ese libro llegó a mi vida cuando tuve una de las peores rupturas que he tenido, y fue consuelo, fue amor, y entró como un despertar diciendo, ay, qué guay, pues venga, voy a empezar a, en vez de universo, a llamarle Dios. Pero Dios mío, había tanto miedo en mí, miedo al juicio, que me digan, ay, esta de repente se hizo religiosa, ¿por qué le llama a Dios y no le llama universo? Pues simplemente la proyección, ¿no? De mis miedos. Y creo que eso fue en 2023, pues recién en este año 2025 me vengo a referir a Dios sin ningún tipo de conflicto, pero es recién este año. Han pasado como año y medio, casi 2 años que he tenido con muchas resistencias por el miedo al que dirán, porque me digan, se convirtió en una religión, porque se hizo de una secta, aunque bueno, llevo muchos años litigando con eso de que soy parte de una secta, porque siento que cuando el mundo de allá afuera te ve, en el mundo del desarrollo personal, en los eventos, en la espiritualidad, pues siempre piensan, ¿no?, que es secta. Ahí no hay conflicto, pero sí en nombrar a Dios como creador, como fuente, como todo. Y bueno, fui dando mis primeros pasos con ese libro, y luego ya vino David Hawkins, que David Hawkins es el psiquiatra del que te estaba hablando, que creó los niveles de conciencia. En 2024 pasé una depresión, que ya lo he explicado como en otro podcast, si quieres lo puedes escuchar. Pero ya este año sí que empecé a ir desde el más profundo de mi ser a la iglesia. La iglesia también fue otro facto en mi vida, y es que una amiga mía, una de mis mejores amigas, me dijo, ven a la iglesia. Y bueno, yo como venía influenciada por mi mamá, era como, no, tengo demasiado conflicto con la iglesia, yo no quiero. Le decía, tía, es que a mí no me resuena nada, lo siento, para mí no necesito ir a la iglesia para conectar con Dios. Ya estaba, ¿no?, en esas. Y bueno, y tuve una pareja maravillosa, que ya no es mi pareja, pero es un hombre maravilloso. Y el año pasado, pues él así que es evangélico. Entonces él me decía, vamos a ir a Hillsong Barcelona, yo soy de Barcelona. Vamos, y yo como que iba, pero iba como muy a regañadientes diciendo, "Uf", y yo le decía, es que no quiero estar aquí. Me decía, bueno, no pasa nada, pero estás aquí acompañándome, tal. No me obligaba, ¿eh? Yo iba, pero iba con rabia. Yo sabía y decía, Dios, ¿por qué tengo esa rabia? Y yo me observaba, porque David Hawkins, una de las cosas a las que te invita es a observarte, a que te observes internamente. Y es como, me observaba, y estaba en la iglesia y decía, pero ¿por qué siento tanta rabia por esta señora que no me deja pasar? Y toda la proyección. Y bueno, al final lo dejé con mi pareja, y ahí sí surgió como y si voy a la iglesia un día. Y este año recién empecé a ir. Empecé a ir y empecé a ir desde la voluntad absoluta. Y digo, bueno, pues voy a ir. Pero iba básicamente porque, bueno, iba y voy porque me gusta la energía de ahí. Me gusta ver a 500 personas, porque Hillsong es bastante grande aquí en Barcelona. A 500 personas orar, rezar, esa fe en Dios, fe en el universo, me da igual, pero esa fe. Y ahí empecé recién a llorar por dicha, llorar por agradecimiento y decir, Dios, gracias por darme la vida, gracias por estar conmigo, gracias por tocarme el corazón, porque siempre has estado aquí, solo que yo no te he volteado a ver. Y cuando recién iba a la iglesia, así como desde la voluntad, ya me lo topé de frente. Y ahí sí iba a la iglesia, lloraba, lloraba. Y me acuerdo cuando mi expareja lloraba, yo no entendía por qué lloraba. Como que en mi mente era como, ¿por qué lloras? O sea, ¿estás triste?
pero ese sentimiento de gratitud, de conexión, es como inexplicable. Entonces, actualmente estoy en este punto y hoy te vengo a hablar de lo que ha sido estos 2 años, porque parece que han sido como 1000, pero estos 2 años en los que Dios ha ido poquito a poquito transformando mi vida y a sanarme también el corazón, en que no tener ningún conflicto con decirte la palabra Dios, creo en Dios, soy sirvienta de Dios, y para mí esto es muy grande decírtelo. Antes me hubiese avergonzado, hubiese sentido como pena, ¿no? Por mí. Y ahora estoy en la más profunda dicha y siento que una de las primeras cosas que Dios cambió fue mi vestimenta. Em, Creo que he tocado este tema en otros podcasts, pero no desde esta perspectiva. Y es que antes yo me vestía para gustar a los hombres. Yo recuerdo que si yo salía de fiesta, sobre todo, ya no hablemos con los 20 o así, ya estaba en el mundo del desarrollo personal. Sin embargo, habían muchísimos vacíos en mí, como los sigue habiendo, pero bueno, esos al menos ya no están. Que me vestía con escotes para gustar a los hombres, me vestía con falditas, con vestidos cortos para llamar su atención. Y me acuerdo que uno de los regalos de mi expareja fue un libro que hablaba, es un libro bastante religioso. Y una de las cosas que decía era que no pongamos en la visión del hombre lo que no queramos que vea. Y a mí era una frase parecida, me la estoy poniendo como en mis palabras. Y wow, la verdad, se me metió en la cabeza sin más, pero yo ya recuerdo ir por la calle y a lo mejor ir sin sujetador, o ya no con escote sin sujetador, y ver la mirada de los hombres en mi pecho, y lo que antes no me incomodaba, me empezó a incomodar. Y fue como ¿por qué? Si yo siempre he sido de con vestir sin sujetador, con escotes, como que me daba bastante igual. Y ya no era por provocarlos a ellos, sino como un poco por respetar mi cuerpo, como por honrarlo, como por decir, no necesito la aprobación de ningún hombre, sino sentirme a gusto conmigo. Y la verdad, mi vestimenta ha ido modulándose bastante. Ya no me siento del todo cómoda. A veces voy sin sujetador. O sea, no es como que me niego, no. A veces porque me siento, la verdad, bastante cómoda sin sujetador. Pero el desde dónde, siempre lo más importante va a ser la intención. El desde dónde sé que no es ni para llamar la atención de los hombres, simplemente si visto sin sujetador será por comodidad. Si me pongo algún top con escote será porque me gusta, pero es que la intención es totalmente distinta. Igual que ahora uso vestidos largos porque me parecen tan elegantes, tan bonitos, tan sensuales. Y antes era como, no, cuanto más enseñe mejor. Y siento que esto ha sido a raíz literalmente del libro de Conversaciones con Dios y del libro que me regaló mi expareja. Y siento que sin ningún trabajo, siento que eso fue obra de Dios 100% diciéndome, hija mía, tú ya eres completa, tú no necesitas de nada que te complemente, ni que te descomplemente en este caso, ¿no? Al vestir corto o al vestir como para llamar la atención. Esa ha sido un cambio brutal en mi vida, de verdad, que me siento súper llena con mi vestimenta, me siento de hecho incluso más sensual que antes. Y ahora, veo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mi sobrina, veo a mi sobrina vestir como yo vestía, ¿no? Y veo su necesidad de llamar la atención hacia los hombres. Y obviamente no le digo nada porque es su camino. Me gustaría sentarme un día a hablar con ella para ver qué piensa al respecto, pero veo su baja autoestima, veo su necesidad de reconocimiento, de llamar la atención y me veo a mí. Es precioso verlo desde fuera y es precioso también, ojo, no juzgarlo, porque está en el camino, como yo lo estuve en su día, y a mí me hubiese gustado que me dijesen desde el amor absoluto qué es lo que quieres en tu vida para ti, porque siento que una de las cosas básicas es el respeto hacia ti. Y si tú no respetas tu cuerpo, tú no lo honras, ya sea a través de la alimentación, del deporte, pero también de la vestimenta. Una cosa es que te guste vestir con faldas cortas. Ojo, yo me sigo poniendo faldas cortas, pero es el qué buscas con eso, qué buscas conseguir. Si buscas conseguir perdón. Si buscas conseguir que te vean es porque no te estás viendo. Entonces siento que amo este proceso que yo he vivido con la vestimenta. Otra de las cosas que Dios ha transformado en mí es el juzgar. Y no digo que sea una santa que no juzgue para nada. Simplemente que ahora soy muy observadora, mucho más que antes de mis pensamientos. Y cuando veo un juicio hacia un hermano o una hermana, digo, wow, ¿qué está proyectando esa persona en mí para que yo tenga estos pensamientos? O simplemente por el campo en el que estás, ¿el campo a qué me refiero?
vamos a volver a los niveles de frecuencia del doctor David Hawkins. Si tú normalmente estás en un nivel de frecuencia, pero tu ego te hace caer en otro, no significa que permanezcas, pero tú ya naces con un nivel de frecuencia. Entonces, es decir, a través de tus decisiones, tú te vas elevando o vas deselevándote. Es que disminuyéndote no me gusta porque, repito, no hay ninguno mejor ni peor. Entonces, depende del nivel de frecuencia que tú vas a traer distintos, como somos una conciencia colectiva, uno solo, vas a traer pensamientos de otras personas del campo, ¿no? Entonces, muchas veces se me vienen como juicios y uno, no me juzgo por tener esos pensamientos porque no son míos. Y segundo, los observo y digo, wow, me vino este juicio, esta semana como diciendo, mira esa que muestra mucho. Eso es un juicio. Al final, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si yo era la primera que estaba mostrando, ahí me está enseñando, ¿no? Y es eso, es el hecho de observar. Primero, observar tus pensamientos sin culpa. No son tuyos. Segundo, tener la capacidad de entregar esos pensamientos a Dios y decir, Dios, esto no es mío. Hazme ver como tú ves a tu hijo. Y créanme que Dios no nos juzga en ningún momento. Pero ahora iremos a ese tercer punto. El hecho de simplemente decir, no quiero juzgar a mi hermano. Y si lo juzgas, reconocerlo y decir, wow, mira, pasó esto por mi mente. Incluso a tu hermano si es necesario. O internamente a ti diciendo, wow, pasó esto, se lo entrego a Dios. Siento que esto me ha liberado de tanta culpa de pensar que soy ese pensamiento cuando realmente no es así, que me ha llevado a aprendizajes gigantes y a sanar un montón mi culpa, de que no somos culpables de lo que pensamos, pero sí se te pide que no lo sostengas. No se te pide que no los tengas, pero sí que no lo sostengas. No sostengas esos pensamientos negativos hacia tu hermano, porque no es necesario, no vale la pena. Y siento que eso también purifica un poco tu alma, como que te limpia un poco el karma, ¿no? O sea, imagínense un mundo donde no tenemos esa necesidad de juzgar, porque siento que hoy en día confundimos demasiado la libertad de expresión con el puedes decir lo que se te da la gana en cualquier momento. Y no, porque eso es tener cero control sobre ti. Al final, si cada uno dice lo que se le pasa por la mente, ¿en qué mundo viviríamos? Y también, ¿qué necesidad hay de decir lo que quieres decir? Es decir, si tú piensas, por ejemplo, que esa falda le queda mal a alguien, ¿qué necesidad tienes tú de decir, oye, esa falda te queda fatal? Primero, quédatelo para ti. Segundo, analiza qué te está proyectando esa persona. Quizás esa persona se atreve a vestir en falda y tú no. Y te está proyectando esa limitación que tú tienes con no ser libre en lo que te pones. Entonces, hay como tanta verdad, tanta empatía en ese impulso, ¿no? De querer decir algo y decir, si no va a sumar, primero no lo digo y segundo, veo lo que me está proyectando. Siento que este podcast está siendo tan bonito. Otra de las cosas que también quiero comentar es que, ¿quién es Dios? Y les voy a decir quién es Dios para mí. Para mí Dios es la fuente creadora de todo esto, de todo esto, este mundo maravilloso, es esa fuente que creó todo, ¿no? Pero es una fuente, Dios es una energía que no nos juzga. Es que hay muchas personas, sobre todo, hay mucha gente allá afuera que te dice, ¿no? Que existe el bien, el mal. No existe el bien y el mal. Dios no te está juzgando por lo que haces. Dios ni siquiera juzga a alguien que comete el mal de verdad. Porque ahorita que estuve en un retiro este fin de semana, yo hacía esa pregunta, ¿no? ¿Por qué todo lo que viene de Dios es de Dios y lo que no viene de Dios no es de Dios? ¿No? Porque Él se lleva esa gloria. Entonces a mí un hermanito me contestaba, hermana, hay Dios y hay ausencia de Dios. Pero no es que Dios no esté ahí, sí está. Solamente que tenemos ese libre albedrío. Y entonces para mí fue un wow, no lo había visto de esta manera. Pero allá donde se cometen ofensas, donde se cometen maldades, también está Dios. Solamente que en una menor medida, porque nos hemos puesto tantas capas encima que no estamos viendo la luz. Pero que hay oscuridad no solamente significa que hay la ausencia de luz, porque la oscuridad simplemente es eso, ausencia de luz. Entonces, ahí hay ausencia de Dios. Ahí es que nos hemos puesto demasiadas capas encima que nos impiden escuchar esa voz interna que es el Espíritu Santo. Con lo cual, deshazte de la culpa por cometer actos impuros. De verdad, he comprobado tantas veces que Dios no nos juzga, que de hecho en la Biblia lo pone, de que Jesús no vino a derrocar el imperio romano, vino a sanar la culpa en nuestra mente. Él ya nos liberó, nos enseñó que el cuerpo no es nada, por eso resucitó.
como para enseñarnos que el cuerpo es momentáneo, nuestra alma permanece. Entonces no hay ninguna necesidad de sentir esa culpa por ejemplo, caer en las drogas. Este es un gran temor. Y Dios este fin de semana se manifestó a través de un hermano que es adicto de momento a la cocaína. Y fue muy curioso porque yo es verdad que tengo, lo he dicho en varios podcasts, que tengo una resistencia bastante fuerte, aunque cada vez siento que es menos con las adicciones. Yo veo en alguien una adicción y cruza y raya. O más bien antes, quizás porque vengo de un padre alcohólico, mi expareja era adicto a la marihuana y eso me ha hecho condenarlo bastante, ¿no? Y eso ha ido sanándose bastante en mí, la verdad. Ya no es tan heavy como antes, pero aún sigue habiendo. Y en ese retiro que fue en estos 4 días, hubo un hermano que era adicto a la cocaína y a las pastillas y a un montón de cosas, ¿no? Y bueno, yo oré por él y le dije que sanase su corazón, pero fue desde el más profundo amor. No hubo ningún momento de juicio, de, eres un drogadicto. No, para nada. Fue como un, Dios, hermano, estás aquí, llevas 7 años leyendo a David Hawkins, crees en Dios, crees en Jesús. ¡Wow! Y aún así hay resistencias. Vamos a entregárselas a Dios, vamos a orar y a prepararnos. Fue tan preciosa esa oración que al día siguiente un seguidor mío me escribe. Me escribe tal que este mensaje: consumo cocaína, necesito ayuda. Y wow, para mí fue como no te conozco de nada, porque literalmente no lo conocía de nada. Era un seguidor que estaba viendo el retiro, un poco porque yo iba publicando, ¿no? Un poco lo que íbamos haciendo, pues que íbamos orando, estábamos hablando en la Biblia, estábamos hablando de David Hawkins, de los niveles de conciencia, y él pidió ayuda. Y lo curioso de todo esto es que yo le propuse hacer una videollamada para que oremos por él. Y él asociaba mucho a, no, es que yo no voy a la iglesia a orar, he dejado de ir. Y nosotros, hermano, no tiene nada que ver la iglesia en esto. Estamos diciéndole que se lo pidas todo a Dios. Y ahí se hizo la entrega, ¿no? Cómo asociamos Dios a la iglesia, Dios a que tenemos que ir. No necesariamente. Yo voy a la iglesia porque primero es un tiempo que le dedicas a Dios. Te lo agendas en un espacio, ¿no? Para Él. Segundo, por la vibra. O sea, si te hace bien estar en un concierto gritando, imagínate estar en una iglesia con personas con mucha fe. Porque creer en Dios no significa que tengas que ser perfecto. Simplemente tener la voluntad de querer ser mejor. Y otra de confusión siento que hay es que ves a Dios como un padre. Y esta fue otra de las dudas resueltas en el retiro. Y es que, ¿por qué se le llama a Dios Padre, no? Yo también le digo Padre, sobre todo cuando bendigo la mesa, le digo Padre, bendice estos alimentos. Se le dice Padre por tener una cercanía, porque Dios al final es como tan lejos, por eso usamos, ¿no?, el Espíritu Santo para comunicarnos con Dios, o decimos Jesús. Lo vemos como un poquito más cercano. Pero Dios es como muy abstracto. En cambio, Jesús le ponemos como una carita, o el Espíritu Santo, dices, bueno, como más cerca. Pues, y lo mismo ocurre con el Padre. Usamos Padre para tenerlo como más cerca, pero no es nuestro Padre. O sea, esto lo pone David Hawkins en muchos libros suyos. Dios no es tu papá. Dios no es que me esté ahí arriba diciendo, a ver qué hace mi hijo, y si no hace mal, lo castigo. Podemos entender que Dios no nos castiga en ningún momento, que Dios no nos juzga ni para lo bueno ni para lo malo. Uno mismo sabe lo rico que se siente hacer el bien, y uno sabe también la culpa que conlleva hacer el mal. Pero porque sabemos que en ese mal no hay tanto Dios, tanta cantidad de Dios como en hacer el bien. Y uno cuando se entrega, digamos que entrega su corazón a Dios, sabe que hay principios que seguir, pero no porque Dios te va a castigar, sino porque te llena ir por el camino recto y estrecho, que es la verdad. Y hay principios como la verdad, hay principios como hacer el bien, como amar al prójimo, como poner amor donde falta. ¿Cuánta valentía hay en dar amor a una persona que te está dando odio, que te está dando venganza, que te está dando resentimiento? Y genuinamente, ojo, no es como, por ejemplo, mi ex me odia y yo, como por la culpa que siento porque lo traté muy mal, permito y le doy amor a cambio. No es eso. Es dar amor donde te peleas con una compañera de trabajo, que fue mi caso, y entregas, ¿no?, esa rabia y ese resentimiento, y al final oras por ella y la amas y dices, wow, me vino a enseñar esto.
porque al final todas las situaciones te vienen a enseñar, pues me vino a enseñar algo y ahora amo a mi hermana porque todo esto pasó por algo. Es amar ese genuinamente, es decir la verdad todo el tiempo porque Dios es verdad. Es poner la otra cara, como acabo de decir. Es mirar por el bien de todos, no por el tuyo. Porque estamos aquí en comunidad y ahora siento que te llama demasiado la individualidad, de me encanta estar sola, amo estar sola, de no es que yo quiera llegar a mi casa, porque claro, porque mi espacio, porque mi límite, porque te pongo un límite. Todo eso está demasiado bien y se los digo yo que soy coach, pero es que a la vez estamos perdiendo la comunidad, estamos perdiendo la tribu. Y una de las cosas, de hecho, que me propuse fue como, pero no importa la hora que llegues a casa, dedica tiempo a las personas que no te importan. Si me estás viendo en Spotify, estoy haciendo comillas, y no te importan en el sentido de que, no, de que son conocidos quizás y no son amigos, por ejemplo. Salir del trabajo y salir corriendo porque quieres llegar a tu casa. Y eso que yo salgo súper mega temprano, salgo a las 2:30 de la tarde. Pero ay, pues mira, me encontré con un compañero y me está preguntando, me está mirando, yo sé que tiene la disposición de querer hablar conmigo, y yo le digo, bueno, adiós. No, me voy a parar, le voy a preguntar qué tal, cómo está, porque nunca sabes a quién puedes ayudar, no con las palabras, no con un hola, ¿cómo estás?, sino con tu energía, con tu presencia. Eso es tan bonito y uno de mis objetivos es eso, ¿no? Dedicar tiempo a las personas, no ir corriendo por todas partes, que eso ya lo llevo aplicando. Es como, no, vida en calma. Si viene una hermana a decirme, hola, tal, le escucho. Incluso de ahí puede surgir una maravillosa conversación que me lleve a mí a un aprendizaje, no a la otra persona, porque nadie es maestro que nadie, todos somos maestros, un niño te puede enseñar, una persona mayor, obviamente con los sabios que son, te pueden enseñar, y tú puedes enseñar a otros. Esta es una retroalimentación. Y otra cosa que definitivamente siento que está haciendo un antes y un después, siento que el episodio como que quiero que se alargue un montón, pero quiero dejarlo aquí porque tengo demasiadas cosas que integrar después de este retiro, pero es el que soy amor infinito. O sea, de verdad, estoy teniendo tanta paciencia, tanta bondad por el otro, y no me creo perfecta para nada en absoluto, porque hay rabia y todo eso, se despierta todavía. Pero el observarla, siento esta incomodidad ahora mismo y me paro, ¿no? Me paro a observar mis emociones y decirme, Jolín, Espíritu Santo, Dios, pon amor en mí, hazme ver a la otra persona y verme a mí como tú me ves, como un ser infinito, como un ser perfecto, no querer cambiar al otro, no querer cambiarme a mí, habitarme. Ese no querer mejorar al otro es como tan bonito. Es una de las cosas más maravillosas que Dios ha hecho por mí. El todo es perfecto como es. No quieras cambiar, sí mejorar. Por ejemplo, siento que mis valores ahora no tienen nada que ver con la Bret de hace un año. O sea, para nada el servicio, el ser servicial, el ser amor, son características que antes había una poquita energía en mí, una poquita cantidad, pero no es que no hubiese, no es eso, sino que hay que reconocer lo que somos, hay que recordar quiénes somos. O sea, si tú quieres ser, por ejemplo, eres perezoso y quieres ser más proactivo, esa cualidad está en ti, solamente que te has puesto demasiadas capas de pereza en ti. Entonces, te has identificado con el perezoso y por eso no puede ocurrir la proactividad en ti, pero porque te identificas demasiado con lo que crees que eres. Por eso Jorge Carrasco, que es un gran conferenciante que amo, dice, recuerda quién eres. Hay que recordar todas esas cualidades que hay innatas en nosotros, la valentía, la gratitud, el servicio, todo eso son cualidades ya innatas, solamente que no las recordamos. Y hay que volver a hacer un listado y decir, ok, ¿quién soy verdaderamente? Pero me olvidé. Vale, pues yo soy amor, soy gratitud, soy servicio, soy sinceridad. Y ahora siento justamente que estoy atravesando por una etapa de sinceridad radical. Muchas veces, por ejemplo, surge el pensamiento de, ay, no vayas a trabajar, di que estás enferma. Y es como decir la mente, perdón, yo soy verdad radical. Alguien me hace una pregunta y surge por decir, ay, le digo que no. No, sí, soy verdad radical. Y todo eso al final te hace creer que eres una persona honesta. Y mirad que yo siempre soy Aries, me he catalogado de ser súper sincera, pero siempre está la mentira piadosa, pero no. Es reconocer nuevamente que yo soy una verdad radical, soy verdad en esencia y ponerlo en práctica. Entonces, siento que me explayé un montón, aunque la verdad tengo muchas ganas de querer seguir hablando, pero siento que se vienen más videos de esto en YouTube,
Se vienen más videos de esto en Instagram hablando de Dios porque la verdad que estoy viendo una transformación increíble en mí y espero que te haya podido quedar un poquito más claro qué es para mí Dios y lo que ha hecho en mi vida y sigue haciendo en mi vida porque he visto demasiados milagros. Así que te espero la semana que viene en un episodio de Todo lo que no dije podcast. Te amo, hermana.